Prepárense para una inmersión profunda en las estrategias geopolíticas. Analizaremos las declaraciones de Zelensky en Davos, tratando de entender sus verdaderos objetivos. Hay algo más allá de lo que se ve a simple vista. Por suerte tenemos a un experto para guiarnos. Lo interesante es que podemos entrever lo que ocurre tras bastidores. Zelensky está mostrando sus cartas. Exacto. Y la primera carta que pone sobre la mesa es bastante impactante. Habla de los requisitos para la paz en Ucrania. Y no se anda con rodeos. Habla de un mínimo de 200.000 soldados europeos. ¿200.000? Sí, como garantía de seguridad. Y lo ideal, dice, sería 1.000.000. 1.000.000 de soldados. Si lo ponemos en contexto, surgen muchas preguntas. ¿Es una petición real o una estrategia? ¿Está tratando de presionar a Europa o está poniendo el listón demasiado alto para las negociaciones? Claro. Es como si dijera, Europa, si quieren paz, tendrán que arriesgarse. Y hablando de Europa, Zelensky no parece muy contento con sus esfuerzos. Descarta los intentos de mediación de Lula da Silva diciendo que ya no importa. Ahí es donde se pone interesante. Al restarle importancia a Lula y al mismo tiempo elogiar la experiencia de Trump en sanciones, Zelensky parece estar buscando la simpatía de una posible futura administración estadounidense. Una jugada astuta. Es como si estuviera cubriendo sus apuestas, ¿no? Anticipando un posible cambio en el panorama político. Precisamente. Es una jugada calculada. Dice mucho de cómo Zelensky entiende la dinámica del poder global. Y no se detiene ahí. Lanzan advertencia a Europa, diciendo que ningún país europeo puede defenderse solo de Rusia. Está tratando de asustarlos para que actúen. Podría ser un llamado a la unidad, una amenaza velada o incluso una estrategia para reforzar la importancia de la OTAN. Fíjate, hasta se hace eco de la idea de Trump de aumentar el gasto militar al 5% del PIB. O sea, ¿qué le está diciendo a Europa? Únanse o aténganse a las consecuencias. Pero aquí está lo curioso. También reconoce que hay oposición a la entrada de Ucrania en la OTAN. Incluso desde Estados Unidos. Un mensaje un poco contradictorio, ¿no? Esa aparente contradicción muestra la complejidad de la situación. Está jugando a dos bandas. Está usando la OTAN como moneda de cambio, sabiendo que es improbable pero útil en la negociación. Está jugando al ajedrez tridimensional mientras todos los demás juegan a las damas. Es una maniobra magistral. Busca apoyo, presiona y se posiciona para el futuro. Y no olvidemos la indirecta a Europa cuando dice que ningún país europeo por sí solo puede defenderse de Rusia. Implica debilidad, la necesidad de depender de alguien más. De Estados Unidos, tal vez. Y hablando de ampliar el conflicto, ¿qué hay de su comentario sobre los soldados norcoreanos? Está insinuando algo, aumentando la tensión. Es un recordatorio de que esto podría ir más allá de Ucrania. Refuerza el mensaje de Zelensky. No es un conflicto regional, sino global. Está pintando un mundo a la borda del precipicio y él es el único con un plan. Y le está funcionando. Mantiene a Ucrania en el centro de la atención, asegurando ayuda y apoyo. Pero, ¿a qué precio? Se está arriesgando demasiado. ¿Podría esto salirse de control? Esas son las preguntas que debemos hacernos. Bien, ya hemos hablado de los comentarios de Zelensky sobre las capacidades militares de Europa. Pero hay otra capa que debemos analizar. ¿Te refieres a esos comentarios sobre la OTAN? Exacto. Revela que 4 países de Estados Unidos, Alemania, Eslovaquia y Hungría, se oponen a la adhesión de Ucrania. Interesante. Lo crucial es que luego dice que si Trump apoya la entrada de Ucrania, la opinión de los otros 3 no importaría. Ahí está. Esa declaración nos da una idea de la estrategia de Zelensky. Reconoce las divisiones dentro de la OTAN y la influencia de Estados Unidos. Es como si dijera, seamos realistas, Estados Unidos manda, audaz, provocativo, Zelensky en estado puro. Y el mensaje a los países que se oponen a la entrada de Ucrania. Su postura podría ser irrelevante si cambian las cosas en Washington. Una estrategia arriesgada sin duda. Pero Zelensky nunca ha rehuido los riesgos. Y, ¿sabes qué? Parece estar funcionando. Tiene a todos hablando, analizando cada palabra. Se ha convertido en una figura mundial, un símbolo de resistencia. Domina los medios de comunicación. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? ¿Es Zelensky un genio de la estrategia? ¿O un líder desesperado que hace apuestas arriesgadas? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Probablemente la seguiremos debatiendo durante años. Hemos cubierto mucho terreno. Pero esto es solo la punta del iceberg. La estrategia de Zelensky en Davos es una obra maestra de la geopolítica. Y como toda obra maestra, merece un análisis cuidadoso. Piensen en esto. ¿Está Zelensky jugando ajedrez mientras el resto juega a las damas? ¿O simplemente tiene suerte? Las respuestas, amigo mío, se las lleva el viento. Me gusta eso. Críptico, pero perspicaz. Los dejamos con esa reflexión sobre los movimientos de Zelensky en el escenario mundial. Hasta la próxima, sigan siendo curiosos e informados. El conocimiento es poder. Nos vemos en la próxima inmersión. Hay otro aspecto interesante de su estrategia en Davos que no hemos tocado aún. Te refieres a lo de Irán. Ese comentario de que Irán ayuda a Rusia más de lo que se cree. Exacto. Al mencionarlo,
Zelensky amplía el alcance del conflicto. Llama la atención sobre las alianzas de Rusia. Le recuerda a Occidente las implicaciones geopolíticas. Es como si dijera, esto no es solo Ucrania, es una lucha de poder global y tienen que elegir un bando. Sí, replantea la narrativa. Cambia el enfoque de un conflicto regional a una confrontación entre democracia y autoritarismo. Y así hace más difícil que los países se mantengan neutrales. Una estrategia brillante, ¿no crees? Nos recuerda que la guerra de información es tan importante como las batallas reales. Hablando de estrategias, ya hemos analizado la manipulación de los medios, la mención de nombres y las indirectas a Europa. Pero hay otra pieza de rompecabezas. ¿Sus comentarios sobre un posible acuerdo de paz? Sí. Insiste en negociar solo desde una posición de igualdad, no de debilidad. ¿Qué te parece? Un mensaje claro para Rusia y Occidente. A Rusia le dice, no esperes que mendigue por la paz, no cederé. Occidente, si quieren que negocie, sigan apoyándome. No me presionen para hacer concesiones. Exactamente. Traza una línea, establece los términos y se niega a ser intimidado. También menciona que ya ha habido 3 intentos de negociación. Los llama ultimátums rusos. Un punto importante. Al llamarlos ultimátums, los deslegitima. Presenta a Rusia como el agresor que no quiere negociar de buena fe. Una jugada brillante. Dice, he intentado hablar, pero no quieren un acuerdo. Solo quieren imponer sus condiciones. Refuerza la imagen de Ucrania como víctima. Retrocedamos un poco. ¿Cuál es el objetivo general de la estrategia de Zelensky en Davos? ¿Qué busca? Creo que tiene varios objetivos. Primero, asegurar la continuación del apoyo occidental, financiero y militar. Lo está logrando, ¿no? ¿Qué más? Moderar la narrativa del conflicto. Presentar a Ucrania como el héroe que lucha por la democracia. Entiendo. ¿Y el tercer objetivo? Posicionarse como un actor clave en futuras negociaciones de paz. Asegurar que la voz de Ucrania sea escuchada. No solo reacciona, sino que moldea los acontecimientos. Piensa con varios pasos de ventaja. Exactamente. Con mucha habilidad, diría yo. Ajedrez en 5D. Bueno, ya paro con las analogías. Gracias. En serio, la estrategia de Zelensky es una clase magistral de política. Usa todas las herramientas, retórica, simbolismo, alianzas, para defender la causa de Ucrania. Y todo bajo una inmensa presión, dirigiendo un país en guerra. Extraordinario. Pero, en medio de la brillantez, hay una pregunta. ¿Cuáles son las posibles consecuencias? Buena pregunta. Sus movimientos intensifican el conflicto. Podrían volverse en su contra. Está jugando con fuego. Preguntas que debemos considerar. Hay mucho en juego. Cierto. Y con eso vamos a profundizar en las posibles ramificaciones de la estrategia de Zelensky después de una breve pausa. Retomando nuestra conversación, estábamos hablando de las consecuencias de la estrategia de Zelensky en Davos. Sí, porque hay que ser realistas. Siempre hay dos caras de la moneda. Puede que sus maniobras estén consiguiendo apoyo, pero podrían también estar arrinconándolo. Está creando expectativas imposibles de cumplir. Es una buena observación. Al exigir esa presencia militar europea tan grande, Zelensky podría estar poniendo el listón demasiado alto, incluso para sus aliados más cercanos. Y si no lo consiguen, pierde credibilidad. Rusia se envalentona al ver que Zelensky no puede cumplir sus promesas. Es una apuesta arriesgada. Confía en un resultado específico en las elecciones americanas. Si se equivoca, podría quedar aislado. Exacto. Un juego de póker político con mucho en juego. Nada menos del futuro de Ucrania. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Zelensky es un visionario o un jugador que se arriesga demasiado? La verdad, como siempre, está en un punto intermedio. Zelensky es un comunicador brillante, un estratega astuto. Ha logrado el apoyo mundial y ha convertido a Ucrania en un símbolo de resistencia. Pero el entorno es muy volátil. Sus movimientos conllevan riesgos. Un error de cálculo podría ser desastroso. Es importante evitar las narrativas simplistas. Este conflicto no es una película. Es una partida de ajedrez geopolítica, con muchos jugadores, alianzas cambiantes y sin respuestas fáciles. Al concluir nuestra inmersión en la estrategia de Zelensky en Davos, dejemos a nuestros oyentes con una última reflexión. Sí, aquí está. Admiremos el coraje de Zelensky, pero reconozcamos la complejidad y los riesgos de su camino. El resultado es incierto y las consecuencias afectarán a muchos más allá de Ucrania. Manténganse informados, comprometidos y sobre todo críticos. El mundo observa y lo que está en juego es muy importante. Hasta la próxima. Siguen haciendo preguntas, buscando conocimiento y manteniendo la conversación. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima inmersión.